Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestra semana número 2. Vamos a trabajar en dos momentos, primero con el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP y luego vamos a ver qué tenemos que hacer esta semana y las actividades que tenemos que entregar. Cabe mencionar que los días miércoles vamos a explicar muy a detalle lo que son las actividades que tenemos que entregar y los días viernes vamos a dejarlo para hacer unas actividades y reforzar los temas que nosotros estamos viendo. Vamos a empezar primero entonces, como les mencioné, con el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP. La semana pasada lo que hicimos fue mostrar como un sondeo de qué podemos encontrar en el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP. Recordemos que es sumamente indispensable que nosotros hagamos las citas adecuadas cuando estamos retomando información de otra fuente. Obviamente, como yo digo, no tenemos nosotros toda la información del mundo y por lo tanto, esto quiere decir que un conocimiento lo voy a obtener de otro lado y tengo que reforzar lo que yo también estoy diciendo, tengo que sustentarlo. Entonces, hacemos citas dentro de mi texto y al final yo en una sección de referencias incluyo los datos completos de esa fuente. Vamos a ver cómo nos lo señala el manual. Recuerden que este lo encuentran desde la semana 1 en el foro de novedades, lo encuentran también ahora ya sea en el foro Aprendiendo o en el foro como actividad integradora número 4. En cada semana ustedes lo van a encontrar en alguno de los espacios. Recuerden que lo pueden imprimir o ténganlo ahí a la mano porque no solamente les sirve para este módulo, sino también les sirve para todos los demás. Vamos a ver este punto y luego nos vamos a la parte de las citas. El punto 1.3 de nuestro manual nos presenta una tabla para indicarnos la diferencia entre cita, referencia, sección de referencias, fuente y bibliografía. Vamos a ver cada uno de ellos. La cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Entonces recuerden, no va a sustituir, no es algo que yo copo y pego y lo hago pasar como si fuera mío. Lo que va a hacer es apoyar lo que yo estoy diciendo. Entonces, para lo tanto, hacemos una cita y comúnmente, pues, ¿cuándo la vamos a hacer? Recuérdense que mi texto está compuesto por la estructura de introducción, desarrollo, conclusión y mi sección de referencias. Para lo cual, entonces, lo que conlleva mayor investigación, mayor trabajo es mi sección de mi parte del desarrollo, porque lo que se me pida de que desarrolla un argumento y trabaja con el argumento, explícalo, apóyalo, susténtalo, argumentalo de forma adecuada, pues eso lo voy a hacer en el desarrollo, que es lo que conlleva mayor información. Entonces ahí es donde pues yo puedo incluir lo que son mis citas. Ahora, una referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la que se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. Esto quiere decir los datos, el formato APA, esto quiere decir los datos que nos pide de la fuente. Acuérdense que formato Harvard, formato Chicago, hay muchísimos formatos, pero aquí en Prepa Línea SEP vamos a trabajar con el formato APA. Y para ello, los datos que se nos piden es la autoría, la fecha, el título de la obra y el enlace, cuando estamos trabajando con material en Internet. Ahora, la sección de referencias sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere. Esto quiere decir cuando nos dicen, acuérdate que al final debes incluir las fuentes de información a las cuales acudiste. Entonces yo debo de colocarlo en una sección de referencias. La fuente, todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, etc. A lo cual yo acudí para obtener datos. Bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se haya citado o no, lo que yo consulté también. Recuerdan entonces que vamos a tener mi cita dentro de mi texto o mi ensayo y una sección de referencias al final, porque debemos decir de dónde obtuvimos la información. Entonces vamos a continuar revisando lo que es el manual. Recordemos también entonces que yo les comentaba cuando vamos a
Cuando retomamos información de otra fuente y la tengo que indicar dentro de mi texto, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer una cita directa y una cita indirecta. Utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda la información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Ahora, podemos hacer una cita directa o indirecta. Cabe mencionar que si yo tomo información de otra fuente y no indico, no la coloco adecuadamente y no indico de dónde es, estoy cometiendo plagio, porque estoy haciendo pasar por mío una información que no es mía, ¿no? Una cita, pues entonces podemos hacer citas directas y citas indirectas. Una cita directa. Una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo incorporarlas en tu texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Corta contiene menos de 40 palabras y se escribe entre comillas y sin cursiva. Larga contiene más de 40 palabras, se escribe aparte del texto, en bloque, con sangría, izquierda, sin comillas ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra. No se añade un punto después de que se cierra el paréntesis. ¿Ok? Si hacemos corta, menos de 40 palabras, larga, es más de 40 palabras con sus características. Ahora, podemos hacer una cita indirecta. Ahora bien, si retomas la misma idea, incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras, no se escriben entre comillas. Si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página. Sin embargo, en caso de que el material que quieras citar no tenga números de página, indica el nombre de la sección, el número del párrafo, de la diapositiva, de la parte o de cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Observa los siguientes ejemplos. Bueno, y aquí los tenemos. Una cita indirecta también, cabe mencionar que nosotros estamos trabajando con la paráfrasis. Realizar una cita indirecta implica un proceso mental que recibe el nombre de paráfrasis. Con esta aprendes sobre lo que lees y al mismo tiempo te das cuenta de que lo comprendes, pues eliminas información accesoria o repetitiva y enriqueces tu escritura. Existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis, por ejemplo. Elaboras una paráfrasis menos compleja cuando sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideras iguales, o cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Por un lado, una paráfrasis más compleja es cuando modificas la redacción o las reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepa Línea CEP fomentamos el ejercicio de la escritura, así que cuando realices citas indirectas, te recomendamos hacerlas a partir de un ejercicio de paráfrasis más complejo. Y aquí también estaríamos trabajando con la parte de la comprensión lectora. Cuando yo termino de leer un texto, me debo de hacer la pregunta de qué fue lo que yo entendí. Si realmente entendí, comprendí lo que acabo de leer en el texto, o realmente pues tengo que trabajar más en ese punto, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo de paráfrasis. Aquí está. Si tuvieras que parafrasear el siguiente texto, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso de la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pide su calidad de autor, ya que solo repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Entre paréntesis, Angulo Marcial, 2013, página 96. Perdón. De este párrafo, ¿cuál de las dos opciones sería una paráfrasis correcta? Opción 1. El estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no hace aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Angulo Marcial, 2013. Opción 2.
Cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia se confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. ¿Cuál de las dos sería una paráfrasis correcta? Dejemos unos segunditos para que las veamos de nuevo y tomemos una correcta decisión. Muy bien, pues veamos cuál es la opción correcta. Ahí. Analicemos las respuestas. En la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de distinta manera, sin perder su sentido, por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de dónde se tomó la idea. Mientras que la opción 2 solamente se cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursiva y de color azul o negritas, ¿no? No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se anotó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse como plagio. Siempre que cites, ya sea de forma directa, corta o larga o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra de donde estás tomando información. Para ello, nosotros vamos a trabajar con citas narrativas o parentéticas. O sea, puedo hacer una cita, por ejemplo, una cita directa de forma narrativa o parentética, para lo cual existen dos formas de que integren las citas directas o indirectas en el texto. La primera que mencionaremos es la narrativa. En esta debes de colocar el nombre de la autoría, seguido del año, entre paréntesis, como parte de la oración en la que integra la cita directa o indirecta. Para lograr lo anterior, puedes acompañar el nombre de la autoría con expresiones o palabras. Te compartiremos algunos ejemplos. Expresiones de acuerdo con, tal como afirma, la opinión de. En palabras de, como expresa, citando a, juicio de, palabras. Señala, afirma, menciona, según, sostiene, para, propone, etc. Vamos a ver algunos ejemplos y bueno, vamos a compartir en la parte también una cita parentética. Perdón. La segunda forma que incorpora las citas en el texto es la parentética. Como la palabra lo sugiere, en ella utilizarás los paréntesis. Después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría, año. Recuerda que si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Observa la tabla 2 de manera que en la que se aplican los criterios descritos anteriormente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una cita de una autoría, así que aquí lo que vamos a ver es de una autoría, dos autores, una institución, etcétera, pero nos vamos a quedar con la primera. Ahora, vamos a ver cómo es una cita narrativa indirecta. Acuérdense que esto es con mis palabras. Cuando yo utilizo dentro de mi narración, comparto los datos de la autoría. De acuerdo con Soto Rodríguez, 2012, eso siempre va entre paréntesis, el plagio es un problema que impacta tanto lo académico como lo profesional. Ahora, lo mismo que voy a hacer mi cita indirecta con mis palabras, pero de forma parentética. El plagio es un problema que impacta tanto lo académico como lo profesional, entre paréntesis Soto Rodríguez, 2012, cerramos el paréntesis. Ahora, perdón. La misma cita, pero de forma directa, esto quiere decir copio tal cual, de forma narrativa. Soto Rodríguez, entre paréntesis 2012, afirma que el plagio se hace cuando hace que se vea dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Se cierran las comillas, página 10. ¿Por qué abrimos comillas? ¿Se acuerdan? No, ya lo acabamos de ver. Porque hicimos una cita directa, corta, menos de 40 palabras. Ahora, la misma cita directa, pero utilizando de forma parentética. Indiciar el plagio hace que se va dañada la reputación profesional de la persona que lo comete. Entre paréntesis, Soto Rodríguez, coma, año 2012, coma, página 10. Muy bien. Así debemos de citar, entonces,
Revisen el manual, revisen los ejemplos. Aquí viene si es de una autoría, si es de dos autorías, si es de más de 3 autorías, si es una organización, citas de otras citas de forma narrativa parentética, citas de textos con la misma autoría y fecha, cómo la debemos de colocar. Y vamos a terminar esta parte con las recomendaciones. Utiliza fuentes originales de información. Verifica que se conserve el sentido original de la información cuando realices las citas indirectas. Evita saturar tu texto de citas directas y citas largas. Recuerden que nada más es para apoyar lo que estamos diciendo. Alterna entre citas directas, indirectas, narrativas y parentéticas al redactar cada texto. Cita correctamente toda la información que hayas retomado de manera directa o indirecta de otra fuente. Recuerda que si no le das crédito correspondiente a la información de alguien más, estás cometiendo plagio. Muy bien, y con eso revisamos ya capítulo 1, capítulo 2. Y en la próxima sesión, que será la próxima semana, vamos a revisar lo que es el capítulo número 3 de referencias. Vuelvo a recordarles que el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP lo tienen desde la semana 1 en el foro de novedades como un recurso. Esta semana lo tienen en la actividad integradora 4, que es un foro. Ahí lo tienen ustedes para que lo puedan consultar. Muy bien, me salgo de aquí y me voy a la presentación de esta semana. Permítame un momento, por favor. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Semana número 2 de nuestro módulo 5, argumentos y diálogos argumentativos. El propósito de esta semana es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Recuerden que antes de revisar esto, recuerden que tenemos el foro aprendiendo. En cada una de las semanas tenemos el foro aprendiendo, así que los espero en el foro. Recuerden que este foro aprendiendo, pues hacemos una reflexión de la semana, compartimos alguna pregunta, empezamos a trabajar con los temas y aplicarlos con algo que veamos en la vida cotidiana. Y es un momento donde todos compartimos. Así que es un espacio donde fomentamos el respeto y la tolerancia, donde nos sirve para reforzar lo que estamos diciendo y donde obviamente estamos todos. Entonces los espero en el foro aprendiendo como cada una de las semanas. ¿Y cómo lo vimos esta ocasión en el manual? Pues es importante trabajar con la parte de la comprensión lectora, así que vamos a ver unos cuantos porcentajes y cómo estamos en la parte de la comprensión lectora los mexicanos cuando platiquemos por medio de esta infografía. Vamos a ver qué nos dice. Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. ¿Sabías que se ha comprobado que un nivel de desarrollo de la habilidad lectora aumenta la posibilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? ¿Por qué sería esto? Pues porque en primera, pues nos ayuda, ¿verdad?, a comprender textos que a lo mejor son necesarios para nuestra formación, porque nos permite prepararnos mejor, nos permite entender procedimientos. Así que veamos la importancia de trabajar con la comprensión lectora. Para lo cual vamos a ver cómo andamos de porcentajes. 9% muestran un dominio de la ortografía y la acentuación. Acuérdense que es la comprensión de lectora de mexicanos. Los mexicanos, 50% de aciertos en conocimiento gramatical, 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto, 5.9 el promedio en comprensión lectora y 7 de promedio en comprensión auditiva. ¿Cómo mejorar el nivel? Podemos empezar desde pequeños, aunque pueden ser estas estrategias para pequeños, también las podemos aplicar nosotros. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Que los padres promuevan la lectura en casa, al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Podemos hacer nosotros esa lectura, 20 minutos diarios. ¿De dónde podemos tomar una buena lectura que nos ayude a trabajar con esto? Por ejemplo, la semana número 1, ustedes trabajaron con una lectura que se titulaba La lectura en la era de Internet, algo así por el estilo. Y para ello, ustedes acudieron a una página que se llama, una revista que se llama Como Ves, que es una revista de divulgación científica de la UNAM,
pero obviamente los artículos que nos comparte son muy amenos, son muy fáciles de comprender, muy actuales y dan datos bastante interesantes. Entonces, para lo cual, pues los invito a revisar lo que es esta parte. Ahora, pueden ustedes ingresar a esa revista y entonces hay muchos artículos que ustedes pueden descargar, nos ven el título y pues ya pueden descargar ese artículo, cuando muchos se llevarán unas 6 páginas. Entonces lean ahí, empiezan a leer ahí material. Es una lectura que obviamente está revisada, está fundamentada, entonces empiezan a hacer por lo menos un articulito de esos todos los días. Vamos a mejorar con la comprensión lectora, vamos a aumentar nuestra ortografía. Son estrategias que podemos hacer. Al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendieron del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Nos podemos preguntar a nosotros mismos si alguien nos preguntara de qué trató la lectura, bueno, que le explicáramos. Bueno, pues la lectura trató de, y le hacemos una pequeña explicación. Entonces, eso también lo podemos hacer para empezar a ver si realmente le pusimos atención, si entendimos lo que nos quiso decir, etc. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Podemos empezar a trabajar con eso. Alguna palabra que no entendí, pues puedo empezar a revisarla en el diccionario. O bien, podemos también, por ejemplo, antes el periódico La Jornada, que no sé si todavía lo tenga, cuando a veces revisaba un artículo, te decía, pasa el cursor por algunas palabras que tenía el artículo, lo pasabas y del lado derecho se abría un recuadro y en ese recuadro venía el significado de esa palabra. Entonces también podemos revisar si hay opciones así, donde si hay palabras que no entendamos, nos dé el significado y con esto también aumentemos nuestro vocabulario. Pues bien, este estudio fue aplicado en 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Muy bien, pues trabajando con este tema de comprensión lectora tenemos otras estrategias también que podemos hacer, como viene siendo los audiolibros. Recuerden que ya muchos audiolibros en internet, en YouTube también encontramos muchos canales que tienen audiolibros, y esto nos permite también empezar a entender y tratar de comprender de forma auditiva. Pero aquí la estrategia es pues no hacer 5 cosas a la vez, porque a lo mejor ya cuando nos preguntemos de qué trató el libro, pues nunca vamos a entender. También podemos nosotros entrar a la tienda que da el servicio a nuestro celular y por lo tanto ahí descargar alguna aplicación que diga audiolibros y con eso pues ya podemos revisarla, ¿no? Recordemos que sobre todo en las aplicaciones cuando vamos a descargar alguna, primero tenemos que leer los comentarios que hace la gente que ya ha utilizado esa aplicación. Posiblemente sea un parámetro para saber si realmente estamos haciendo lo correcto y es una buena aplicación. Tenemos otra que se llama Wattpad. ¿No conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura. Es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a estos sucesos. Además, te anima a escribir con tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y de escritores a través del poder de las historias. Y también tenemos otra que se llama Lectura Rápida. Dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen muy bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione para alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura y esto solamente es para Android. Incluso también nosotros podemos entrar a la tienda de aplicaciones de nuestro celular y escribirle, por ejemplo, comprensión lectora y podemos revisar también diversas aplicaciones que pueden trabajar con esto y que nos ayudan a mejorar nuestra comprensión lectora y también a aumentar nuestro vocabulario, lectura, incluso también la escritura. Muy bien, pues vamos a ver qué tenemos que hacer específicamente esta semana. Vamos con nuestra primera actividad integradora, investigar para argumentar.
¿Qué vamos a hacer? Explico cada uno de los puntos. Número 1, elige una temática que se relacione con la legalización de las drogas y sea de tu interés revisar. Por ejemplo, el debate actual, los riesgos, los beneficios, la normatividad en otros países o los resultados que se han tenido. Tú decides el tema y la postura que tomarás al respecto. Recuerden, seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas y le vamos a sumar cuál es el enfoque que nosotros queremos. Para ello va muy relacionado con el punto número 2. Escoge al menos 2 disciplinas desde las que quieras abordarlo, por ejemplo, la biología, el derecho, la sociología, historia, política, geografía, estadística, economía. Y recuerden que esto también depende del enfoque que nosotros le vamos a dar. Si, por ejemplo, yo quiero saber la normatividad de la legalización de las drogas en otros países, pues una disciplina que me puede ayudar es el derecho, porque obviamente este ve mucho las leyes. De ahí puedo escoger otra, como puede ser la economía o puede ser la estadística, etcétera. Punto número 3. Determina de qué manera realizarás tu búsqueda documental e informática. ¿Qué hicimos, no? ¿Cuál fue el primer paso para buscar lo que es la información? ¿Dónde voy a buscarla? No sé, me voy a ir a bibliotecas virtuales, me voy a revisar una revista especializada, un periódico. ¿Dónde voy a buscar la información? Pero tengo que determinar los primeros puntos para saber dónde voy a buscar la información que me va a ayudar para mi investigación. Punto número 4. Busca información en Internet desde las disciplinas que elegiste. Indaga qué dicen los especialistas, las noticias, los políticos, los científicos, los médicos, las investigaciones o las encuestas sobre el tema. Es decir, aquí ya empezamos a buscar la información que me va a ayudar para mi trabajo que va en el punto número 5. En el punto número 5, ahora sí, recuerden que aunque el punto número 4 nos dice busca la información, no nos está pidiendo que la peguemos ahí. Lo que vamos a hacer es hasta el punto número 5 es donde ya la vamos a plasmar de alguna forma. El punto número 5 dice, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas en el que expongas tus argumentos respecto a la temática elegida y tu postura a partir de la información que investigaste. Recuerden que estamos haciendo un texto argumentativo donde lleva la estructura de introducción, desarrollo, conclusión y sección de referencias, donde en mi desarrollo voy a incluir la investigación sobre las 2 disciplinas de acuerdo al enfoque que le voy a dar del tema legalización de las drogas. Eso lo voy a poner ahí, que debo de citar correctamente, que debo de incluir al final mi sección de referencias. Entonces, vamos a ver el siguiente video y ahorita regresamos a terminar de ver la indicación, pero este video nos va a ayudar para saber cómo podemos escribir un texto argumentativo. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. Se tarda un poquito en cargar, pero ahorita bien. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto.
¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene tres partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema, ¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer. Y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo.
Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. Muy bien, este video nos ayudó mucho a seguir repasando qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo cuando nos está pidiendo un texto argumentativo. ¿Recuerden qué hicimos para llegar aquí? Primero seguimos trabajando con el tema legalización de las drogas, le dimos un enfoque, perdón. En base a ese enfoque vamos a escoger 2 disciplinas que nos van a dar la información. Empezamos a buscar la información, pero no la vamos a pegar. Esto quiere decir que la vamos a buscar y la podemos almacenar en un documento de Word y ya después nos la vamos a llevar para trabajar con nuestro texto argumentativo. Pero acuérdense que nosotros redactamos el texto argumentativo. No quiere decir que voy a copiar un pedacito de aquí, otro pedacito de acá. No. Lo tenemos que redactar y ya empezar a tomar información de las distintas fuentes. Recuerden hacer citas dentro del texto y al final una sección de referencias para incluir los datos completos de la fuente a la que nosotros hayamos acudido. Con eso tendríamos nuestro texto argumentativo del punto número 5. El punto número 6 dice, después del texto que elaboraste, da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué técnica de documentación, qué técnica de investigación documental utilizaste o informática? Hay que describirla. No sé, acudieron a una biblioteca virtual, tienen una revista especializada, un periódico, ¿dónde empezaron a obtener información? En el punto número 7 dice, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema, en este caso, la legalización de las drogas. Una vez que hayas grabado tu audio, guárdalo en un almacenamiento en la nube y después de la respuesta del punto número 6, pega en tu documento el enlace a tu audio para que lo puedas revisar tu asesor virtual. Entonces recuerden que también vamos a trabajar con un audio porque ya lo hemos visto en las definiciones que un argumento también es un discurso oral y escrito. Y con esto tendríamos nuestra actividad
de nuestra primera actividad de esta semana. Recuerden que en el punto número 8 dice que hay que incluir las fuentes de consulta. Esto no significa nada más el link, sino los datos completos. Recuerden incluir únicamente el link del audio para que se pueda abrir correctamente. Y recuerden que el día viernes de la semana pasada también compartimos cómo podemos hacer el audio de otra forma, así que por si quieren revisar la grabación, está en la pizarra de sesiones. Muy bien, nos vamos con esta parte de mostrarles un ejemplo. Aquí viene la estructura del texto argumentativo, viene el título, en esta parte la tesis, la argumentación, las conclusiones. Aquí en esta parte de la referencia, pues acuérdense que van los datos completos, no nada más el link. Y hacer este tipo de texto es como trabajar con un proceso de escritura, donde trabajamos con la preescritura, donde hacemos la investigación y hacemos la propuesta, la escritura donde ya escribimos el texto argumentativo y la posescritura donde revisamos y pulimos, quitamos, agregamos, con la finalidad de que esté el texto argumentativo que nosotros queremos. Muy bien. No olviden que también debe de consultar buscadores académicos confiables que les van a dar información. Wikipedia, el Rincón del Vago son fuentes editables. Esto quiere decir que cualquier persona puede poner lo que quiera y no necesariamente está bien. Nos vamos con la última actividad integradora, que es la número 4. Hagamos un debate. En este caso, vamos a tener que participar en revisando lo que es un debate y participar con el debate dentro de esta actividad. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Vamos a revisar el siguiente debate que se transmitió por el Canal 11, legalización de la marihuana. Lo revisamos y vamos a empezar a contestar cada una de las participaciones. Nuestra pregunta de reflexión vendría siendo la siguiente. ¿Te consideras a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México? ¿Cuáles son tus argumentos? Recuerden que no es a lo que le vamos a dar respuesta nada más, sino hay que seguir los siguientes pasos. Vamos a ver qué nos piden las aportaciones. Recordemos que tenemos que hacer 5 aportaciones y participar como se indica aquí. En la primera aportación vamos a compartir un argumento a favor de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y te haya parecido más interesante o sólido y describe el por qué. En tu segunda participación, compartió un argumento en contra de la legalización de la marihuana que se haya planteado en el debate y que te haya parecido más interesante y sólido y describen por qué. En la tercera participación, comenta cuál es tu postura respecto al tema legalización de la marihuana. Construye por lo menos un argumento para apoyar lo que estás diciendo. En tu cuarta participación, debate la postura de uno de tus compañeros que sea contraria a la tuya. Y en la última participación responde a la réplica que hayan realizado sobre tu postura y defiéndela con argumentos. En el caso de que no hayan replicado tu postura, en esta última participación, genera una conclusión en la que definas tu postura debatiendo algunas de las aportaciones en contra que hayan realizado tus compañeros durante el desarrollo del foro. Recuerden, por favor, tomar en cuenta los siguientes puntos. Son 5 aportaciones que tenemos que hacer. Tienen que argumentar cada aportación, tienen que participar a lo largo de la semana. No es válido participar en un solo día, ya que eso resta la calificación. Y al ser un espacio donde estamos todos, es necesario fomentar el respeto y la tolerancia, por favor. Y recuerden que el foro se califica una vez que se haya cerrado para que el sistema nos genere todas las aportaciones que hicieron cada uno de ustedes y nosotros las podemos pues calificar de forma individual. Muy bien, hasta aquí vamos bien, ¿todo bien? Muy bien, recordemos que tenemos 2 actividades formativas, lo que viene siendo el diálogo y búsqueda de información. Entonces, para ello, recuerden que para darle respuesta es necesario que revisemos todo lo que tenemos en la plataforma, sobre todo en esta semana, y que aunque el sistema no genera una calificación para estas 2 actividades, pues el sistema va registrando que sí las hacemos y al final del módulo nos da un porcentaje. No sé si hay alguna duda o pregunta que tenemos hasta este momento.
Muy bien, si hay alguna duda o pregunta, por favor, hágamela llegar en los espacios de la plataforma. Recuerden que para el espacio abierto de aprendizaje del viernes es necesario darse de alta en Canva. Recuerden que para eso tienen que darse de alta con su correo de Prepa en línea C para que podamos hacer diversas actividades y yo también les pueda mostrar los beneficios que tiene al trabajar en Canva, que es una página de diseño gráfico. Muy bien, ya nada más déjenme pasar la asistencia. Tengo a nada más a Alejandra García. Muy bien, les agradezco mucho su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa Línea CEP y que tengan un excelente día y recuerden que el día de mañana es día de asueto. Muy bien, muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Linda tarde, César. Nos vemos.